Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este fin de semana, 15 de marzo del año 2025. Vamos rápidamente con un avance de las principales noticias que se han generado en las últimas 24 horas. Sobre todo es una intensa revisión de los principales periódicos de circulación nacional, que hoy hay varias notas que vale mucho la pena destacar. Comenzamos. Como siempre, te invito a que le des me gusta, compartir, realizar un donativo para que este programa pueda seguirse realizando y crecer. Bueno, pues esto es lo que tenemos el día de hoy. México, las buscadoras, lo que nos mueve es la fe, dicen las activistas que se manifestaron en la glorieta de los Niños Héroes en Guadalajara, Jalisco, ciudad en la que al menos la mitad de las propiedades, la mitad de la ciudad, la mitad probablemente de Jalisco, son propiedad de narcotraficantes descendientes de la familia del Azul Esparragosa. Eso es de lo que nos hemos llegado a enterar a través de las investigaciones de periodistas como Gabriela Ramírez, que durante la década de los 90 realizó una intensa revisión del registro público de la propiedad. En el Estado de México hay indicios de campos de exterminio. Esto toda vez que en Ecatepec lidera con el 12.4% de todos los desaparecidos en el Estado de México. En 13 meses han desaparecido en Ecatepec, gobernado por Morena, gobernado por Delfina Gómez, más de 7.011 personas. Datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En Jalisco, 9 familias de Guanajuato buscan a sus desaparecidos entre los restos del campo de exterminio de Teuchitlán. Madres de Salamanca solicitan pruebas de ADN, indicó Rocío Carmen Gómez González, representante de Unidos por los Desaparecidos de León. Lamentablemente fue asesinado el activista Raúl Irán Villarreal Belmont, director del medio de comunicación Observatorio Ciudadano de San Luis de la Paz. Había sido secuestrado el pasado día jueves. En paz descanse. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Autoridades allanaron campo de exterminio, es decir, lo intervinieron, lo catearon, en el año 2024, pero sospechosamente dijeron no encontrar nada extraño, por lo cual incluso representantes de derechos humanos de la ONU consideran el asunto como perturbador. Y una burla más de Claudia Sheinbaum Pardo, su promoción del marxismo, sexismo y odio de sexos. Claudia Sheinbaum dice que la paridad de género es posible en México. Lo hemos visto en México, dice. La paridad es posible. La hemos visto en México. Paridad de género es la creencia de ideología de género en que los transexuales son mujeres y que deben de ocupar el 50% del gobierno para ser inclusivos, para cumplir con las directrices de la Agenda 2030, que es el DEI, Diversity, Equality and Inclusion, gay, trans y multirracial. Esto es sumamente peligroso porque es el marxismo aplicado a la destrucción de las empresas, donde se empieza a valorar más el origen racial que la capacidad, que el mérito que se tiene para desempeñar un cargo. De hecho, hace poco se descubrió que un líder racista en los Estados Unidos había nombrado a miembros controladores de vuelo con criterios raciales en vez de experiencia o de capacidad laboral, lo cual se ha interpretado como una justificación de los múltiples accidentes aéreos que se han registrado. El presidente de Argentina, Javier Milei,
difunde gorras azules con el lema "Hacer Argentina grande otra vez", lema similar al de Donald Trump. Mafias de extrema izquierda lo acusan de represión por retirar manifestantes violentos que querían agredir comercios y espacios públicos, así como monumentos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, familiar de criminales y multiasesinos secuestradores de la Liga Comunista 23 de septiembre, sicarios al servicio del narco expresidente Luis Echeverría Álvarez, que ya falleció, en paz descanse si es que puede, pues dice que ve negligencia en Teuchitlán, Jalisco, en el campo de exterminio, pero no ve negligencia en lo que hizo López Obrador durante sus 6 años de gobierno, ni en lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, sino que ve negligencia únicamente en el gobierno de Jalisco. Quiere responsabilizar al narcogobierno de Jalisco, sobre todo al anterior, al de Enrique Alfaro, ex socio de López Obrador, que lo acompañó en sus campañas presidenciales en 2006 y en 2012, quieren responsabilizarlo como el único culpable de todo esto, como si el gobierno federal no tuviera ninguna responsabilidad. Ni por error quieren citar a Enrique Peña Nieto por este campo de exterminio, ni por error quieren iniciar carpetas de investigación contra sus exfuncionarios, ni mucho menos contra López Obrador y todos aquellos que habrán encubierto, incluyendo a funcionarios de la Fiscalía General de la República, las denuncias sobre este campo de exterminio que no serían nuevas. Estaría operando por lo menos desde hace 13 años. Nuevamente te recuerdo que si te gusta este programa, dale me gusta, comparte, comenta, realiza un donativo para que pueda seguir funcionando. En México, por órdenes de Donald Trump, el gobierno de México destruye otros 8 narcolaboratorios en Cozalá y Culiacán. Esto ya suma más de 300 narcolaboratorios destruidos, los mismos que negaba que existieran en México Claudia Sheinbaum. Y estos presuntos narcolaboratorios estarían a cielo abierto, por lo cual no podría ser algo desconocido para el gobierno del narcogobernador Rubén Rocha Moya, el cual, por cierto, no es objeto de ninguna investigación. Al menos ninguna investigación realizada por el gobierno de México, porque sí se sabe que existe una carpeta de investigación en su contra y en contra del expresidente de México, López Obrador, y en contra del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y en contra de Mario Delgado y Ricardo Monreal por tener sociedad, por tener negocios con el narcotráfico. La investigación pues está en la Fiscalía de Nueva York, que yo no tengo mucha confianza en la Fiscalía de Nueva York, porque es dirigida por una ultraprogresista pagada por George Soros, que se conoce como la fiscal Letitia James. Esta señora fue financiada en su campaña para ser fiscal por parte de George Soros y por tanto tendría ese conflicto de interés. Hemos visto que el multimillonario George Soros es partidario de los cárteles de la droga mexicanos y del régimen de Claudia Sheinbaum, que cumple puntualmente con la agenda de la muerte, incluido obviamente el aborto y la eutanasia. Asesinan a 2 motociclistas en Guamúchil, Sinaloa. Sin embargo, noten esta publicación, el narcogobernador Rubén Rocha Moya dice todo tranquilo en Culiacán durante la noche, como si no fuera gobernador de las otras partes de Sinaloa. Y pongo en duda eso porque realmente tengo reportes de asesinatos, secuestros en el mismo Culiacán, Sinaloa, que el gobernador sencillamente niega completamente. Es un descarado. Asesinan 2 motociclistas en Guamúchil, Sinaloa. Secuestran o levantan a 2 adolescentes en barrio de Culiacán. Son tan solo ejemplos, vamos a ver más notas rojas. Amarillismo. Para encubrir deportaciones de criminales y violadores, así como el ingreso de droga a los Estados Unidos, los medios amarillistas destacan un solo caso de una niña de 10 años con cáncer cerebral que ha sido deportada desde los Estados Unidos, para mostrar pues que supuestamente Donald Trump es un hombre cruel, quieren presentarlo de esa forma, que sus acciones son injustas, para proteger, para encubrir a los grupos criminales de la droga, a los pandilleros y multiasesinos violadores de origen venezolano, mexicano,
ecuatoriano, salvadoreño. Eso es lo que quieren encubrir, la deportación de esos criminales. Aquí un comentario a lo mejor un tanto hiriente de mi parte, pero creo que no es hiriente contra esta niña que es deportada, sino que es un llamado a la atención que debemos de tener todos sobre que México se encuentra en ruinas por acción de López Obrador, por los robos de López Obrador, que le ha quitado a la salud pública este año 2025 más de 113,000 millones de pesos. Yo cuestiono, ¿por qué temería venir a México una niña con cáncer, donde el sistema de salud público es excelente, mejor que Dinamarca, como dijo López Obrador? ¿Por qué quiere estar en Estados Unidos con su sistema de salud maldito, neoliberal? ¿Acaso no el partido narcotraficante Morena aplaudió que Luigi Maggione asesinara a un hombre que era el director de un seguro médico privado? Y que dijo que gracias a López Obrador eso no existía aquí en México. Un seguro de salud privado no existe en México, sino que tenemos el asesino IMSS Bienestar. Antes el INSABI, que costó más de 500,000 millones de pesos y solamente quebró. ¿Por qué tendría miedo o por qué sería malo que una niña con cáncer regresara a un país que es superpotencia mundial, como el caso de México? ¿Por qué todos quieren estar en el maldito Estados Unidos capitalista, neoliberal, imperialista, racista? Todos los apóstrofes, todos los descalificativos que le pone la gente frustrada de Morena a la mayor potencia económica del mundo. ¿No es Estados Unidos el infierno? ¿Por qué no quieren ir a Cuba comunista? ¿Por qué sería algo malo que una niña fuera deportada a un país potencia mundial del primer orden, como México después del gobierno asesino de Andrés Manuel López Obrador? No se entiende. ¿Qué tiene de malo México? ¿Qué tiene de malo? 2 personas fueron asesinadas en fraccionamiento Jardines de la Sierra, esto en Sinaloa, lo comunica el periódico Viva Voz. En Monterrey, descubren que 5 alumnos abusaron sexualmente de un compañero con discapacidad. Asesinan a un hombre de la tercera edad, un herrero en Colonia Guadalupe Victoria, en Sinaloa. En Sinaloa, la Fiscalía General del Estado, dirigida por Rubén Rocha Moya, reconoce tan solo 5 asesinatos, 10 autos robados, 3 secuestros en Sinaloa durante el viernes 14 de marzo. Esto lo informa el periódico Línea Directa. Y sin embargo, Rubén Rocha Moya dice que todo está en paz en Sinaloa, que todo en paz. En Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exige la rendición de Ucrania tras petición de Donald Trump de no masacrar a tropas ucranianas que están rodeadas por tropas rusas. De esto se hacen eco hoy algunos periódicos. Cae en un 21% en tan solo 2 años la producción de maíz mexicano, todo lo contrario a la autosuficiencia alimentaria que prometió Andrés Manuel López Obrador, además de la burla de tener un sistema de salud más eficaz del mundo, mejor que el de Dinamarca. Campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Los pobladores dicen, tenemos miedo de pedir ayuda. No confían en las autoridades pobladores cercanos al rancho Izaguirre. Aseguran que se siente un ambiente muy tenso, declaró a Reforma una pobladora de nombre Araceli N. En el estado de Hidalgo condenan a 89 años de prisión por secuestro a la hermana de la excandidata panista Xóchitl Gálvez. Morena sigue invirtiendo millones de pesos en atacar al Partido Acción Nacional, a sus integrantes y sobre todo a la excandidata panista Xóchitl Gálvez, ante el temor de que aún sea presidenciable para el año 2030, año en que el partido narcotraficante Morena quiere imponer al hijo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, a Andrés López Beltrán, con la complicidad de Eduardo Verástegui, ex prostituto, el ligado a Antonio Berumen y a Carlos Slim, socio del partido narcotraficante Morena, dado que toda su familia forma parte de Morena, como Pepe Chedraui, o como es el caso también de Miguel Torruco Márquez, Miguel Torruco Garza
que son miembros del partido narcotraficante Morena y también miembros de su familia. Andrés Manuel López Obrador dio más de 76,000 millones de pesos a las empresas corruptas de Carlos Slim. Carlos Slim, quien impuso al presidente Felipe Calderón al narcopolicía Genaro García Luna. Eso es solo una muestra de lo podrido que está Eduardo Verástegui, que tiene relación con toda clase de mafias internacionales y que ahora quiere presentarse como un provida. Lo único que quiere es destruir el voto católico mexicano como hizo en el año 2024 para imponer a la judía atea comunista y abortera Claudia Sheinbaum Pardo. La pregunta es, en un país donde la mayor parte de la clase política son criminales, donde encuentran altares satánicos al tesorero de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista corrupto del partido narcotraficante Morena, convertido en gobernador de Morelos, en donde encuentran un campo de exterminio en Jalisco, en un país en el que el presidente se reunía con los líderes del cártel de Sinaloa, un socio criminal del Mayo Zambada, en un país como este, ¿podrá la gente distinguir entre la culpabilidad de la hermana de Xóchitl Gálvez y que Xóchitl Gálvez no cometió delito alguno? ¿Puede presentarse como honestos los miembros de Morena, un partido que defiende al cártel de Sinaloa, abrazos, no balazos, financiado por el cártel Los Zetas también, socios del cártel Jalisco Nueva Generación, pues ahí donde gobierna el cártel Jalisco, Claudia Sheinbaum arrasó con el 90% de los votos a su favor. El narco votó por ella. ¿Puede acaso alguien con estas características hablar de moralidad, reprocharle algo a Xóchitl Gálvez? Que por cierto, Xóchitl Gálvez no está condenada a prisión. La gente tiene que distinguir eso. Ella no está en prisión. Quien ha sido condenada tras un proceso muy extenso, que no sabemos si tenga motivaciones políticas, por ser acusada de secuestro, miembro de una banda conocida como los Tolmex, es la hermana de Xóchitl Gálvez, no Xóchitl Gálvez. Es como tratar de responsabilizar a otra persona, ¿no? Esa es la propaganda en la que va a invertir tanto Eduardo Verástegui como Carlos Slim, como los miembros del partido narcotraficante Morena, para linchar mediáticamente a Xóchitl Gálvez. Lo cual es sumamente curioso, ¿no? Porque se supone que ellos piensan que ella está completamente derrotada y que el PAN no tiene ningún seguidor. Bueno, ella creo que quiere crear un nuevo partido político. Si estuviera tan desprestigiada, ¿por qué invertirle tanto? ¿Por qué dedicarle tantos mensajes de odio, ataque? Si Xóchitl Gálvez fuera lo mismo que el partido narcotraficante Morena, ¿por qué no está en Morena? ¿Por qué no es celebrada por los narcotraficantes de Morena? Los incoherentes que nunca va a poder explicar, como tampoco va a poder explicar su relación con el mafioso Carlos Slim, con Antonio Berumen, con Enrique Peña Nieto, con el padre Maciel, pederasta. No va a poder explicar eso jamás Eduardo Verástegui. Su relación con la mafiosa Donatella Versace. No va a poder explicar nunca esa clase de relaciones, ni su asistencia al Soho Club, un club gay de la Ciudad de México. Allá las personas, pobres de las personas que se dejen engañar por ese charlatán, adicto al lujo y al dinero fácil. El concierto del cantante español Miguel Bosé se suspendió por el sismo. El Universal dice que con tecnología láser buscan en campos de exterminio de Rancho Izaguirre. ¿Por qué no hicieron eso primero? ¿Por qué no hicieron eso antes, no? Digo, secundo la crítica que hace la Organización de las Naciones Unidas, ¿por qué dijeron que no encontraron nada? ¿Por qué no utilizaron toda esa tecnología primero? ¿Por qué personas que no tienen propiamente una formación profesional son los que han venido a encontrar el campo de exterminio? El periódico El Universal dice, AMLO dejó un déficit de 1.4 millones de empleos perdidos durante la crisis sanitaria de 2020. Pero el Universal se lo quiere atribuir únicamente a la supuesta crisis sanitaria, que López Obrador aprovechó para destruir empleos y fomentar la pobreza, cuando él dijo nos vino como anillo al dedo la pandemia.
Si las empresas quiebran, pues que quiebren. No va a haber rescates. Se acabó la corrupción. Lo cual finalmente terminó siendo una mentira, porque sí dio apoyos a Telmex, es decir, a Carlos Slim, que yo no sé cómo podría quebrar en una pandemia las empresas corruptas del Illuminati Carlos Slim. No creo que haya un problema, ¿no?, con las líneas telefónicas que se vayan a enfermar de gripe. También le dio millones de pesos a TV Azteca y sobre todo a Televisa y al periódico La Jornada. Al periódico La Jornada incluso le dio billones, que para que no fueran a quebrar en la pandemia, que para que pudieran seguir existiendo. ¿Por qué a ellos sí? ¿Y por qué no ayudó a los otros comercios? ¿Por qué no ayudó a los pequeños empresarios? Si las empresas quiebran, pues que quiebren, que cada quien se haga responsable, fueron sus palabras. Y mientras tanto, pues el dinero supuestamente ahorrado se lo robó él, ¿no? La mafia Atlacomulco del PRI Morena se fortalece con Claudia Sheinbaum. Le cambian hasta el nombre al Estadio Azteca. Ahora se va a llamar Estadio Banorte, banco de la mafia del PRI Morena, de Peña Nieto, Alfredo del Mazo y sobre todo de la familia Han González o Han Ronc, dueños de los casinos Caliente, señalados de lavar dinero del narco y además que tienen vinculación con el HSBC. Durante el gobierno de López Obrador, ninguna carpeta de investigación contra ellos. Se cree graciosa Claudia Sheinbaum y únicamente hace el ridículo. Intervenir México militarmente no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el suelo, dice Sheinbaum, en tanto que en los Estados Unidos, Ronald Johnson, señalado o nominado por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en México, la descalifica y dice que todo está permitido en la lucha contra los grupos terroristas de la droga mexicanos. Además, el secretario de Estado Marco Rubio señaló en una entrevista que no ha disminuido en nada el envío de drogas mexicanas a los Estados Unidos. Por lo tanto, México no hace lo suficiente. Insinúa que han sido simulaciones de Claudia Sheinbaum. Lo único que reconoce es una disminución en el flujo de migrantes ilegales, pero lo atribuye a Donald Trump. La Organización de las Naciones Unidas declara que el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, revela el horror del narco. Considera perturbador que las autoridades digan no saber nada. En Yucatán, corrupción Agenda 2030 por parte de Morena. Morena impone dar dinero a jóvenes que no estudian y no trabajan. Reforma la Constitución del Estado de Yucatán. Compra de votos entre jóvenes de 18 a 29 años de edad. ¿Por qué no le dan ese apoyo a niños? Pues porque no tienen credencial para votar, sencillamente. También hicieron reformas para proteger la, entre comillas, soberanía narco, en realidad proteger a los grupos criminales de la droga. En Mérida, Yucatán, comienza Foro Familias, organizado por Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de Familia CIFAM. López Obrador dañó a las mujeres que trabajan y son madres solteras. La desaparición de las guarderías es un gran retroceso, declaró exdiputada Silvia López Escofi. Andrés Manuel López Obrador sustrajo el dinero de las guarderías para financiar programas sociales corruptos, fomentar la soltería y el aborto entre las mujeres. Burla asesina de Claudia Sheinbaum contra las mujeres mexicanas. Fueron asesinadas miles, probablemente cientos de miles, en todo el territorio nacional mexicano, pero en particular en el campo de exterminio de Teuchitlán. Sin embargo, Claudia Sheinbaum encabeza la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias, un evento organizado por mafias de extrema izquierda, como la Open Society Foundation de George Soros. México es un ejemplo, hay paridad en los congresos y 13 estados son gobernados por mujeres, dijo Claudia Sheinbaum junto con la afroestadounidense Tulia Axon. En México, esta es bien importante, México invierte menos en salud que la isla tercermundista y en guerra con pandillas, dominada por pandillas criminales y por brujos santeros, Haití. Menos del 0.67% por cada grupo de 100,000 habitantes, revela la Organización Mundial de la Salud. Esto es gravísimo.
menos de un 0.67 dólares por cada 100,000 habitantes es lo que se invierte en salud. Es decir, que por cada mexicano, Sheinbaum y el partido narcotraficante Morena solo destinan 0.000000067 dólares. Convertido a pesos mexicanos es 0.000000014 pesos mexicanos. El sistema de salud mexicano no podría atender una crisis ni en la que se enfermara o sufriera un accidente al mismo tiempo ni el 10% de la población mexicana. Todos morirían. Esto sin contar la destrucción de los servicios públicos de muchos municipios de la República Mexicana, como que no hay recolección de basura, no hay servicio de control canino o perrera, no hay pavimentación eficiente, no hay limpieza de las calles, no hay buen sistema de drenaje, hay escasez de agua, hay aumento de la pobreza, hay aumento de la desnutrición, etcétera, etcétera. Este es el país en ruinas que dejó López Obrador y que tenía a bien burlarse de todos los mexicanos diciendo que ya era mejor que el sistema de salud de Dinamarca, que México ya había cambiado. México no invierte nada en salud. 0.67 dólares por cada 100,000 habitantes, revela la OMS. Esta es la ruina absoluta del sistema de salud. La ruina completa. Nunca se había visto algo así. No hay sistema de salud. O sea, con esto creo que es con lo que podemos concluir, ¿no? Es simbólico. Es un tótem. Es un cascarón lo que se puede ver en los hospitales. No hay sistema de salud en México. Como dijeron por ahí, pues que Dios los cuide mucho porque no hay nada. ¿Sí? Que Dios nos dé mucha salud, nos evite cualquier accidente, porque no hay nada que te pueda ayudar. Absolutamente nada. Estamos solos. A no ser que pues haya una cooperación y a alguien le puedan pagar una atención en un hospital privado, porque no hay sistema de salud. Bueno, y retornamos al punto donde habíamos comenzado. A las buscadoras lo que las mueve es la fe de buscar a los desaparecidos, una manifestación importante en la glorieta de los niños héroes en Guadalajara. Bueno, amigos, si les ha gustado este breve programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, invita a otros a que se suscriban a este canal, a este espacio de radiodifusión. Vamos a concluir entonces con un poco de oración, esta transmisión de 30 minutos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. Gracias por escuchar el programa. Si te ha gustado, pues ya sabes lo que hay que hacer. Nos vemos en una próxima emisión. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.